Muy buenos días a todos y todas. Señor Idel Wexler, ministro de Educación, señor Vicente Romero, ministro de Interior, señor Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, señor fiscal de la Nación, señor presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, señora representante de UNICEF en el Perú, director de Save for the Children, director de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, ANAR. Señoras y señores de los medios de comunicación, muy buenos días. Hoy conformamos la instancia nacional para promover la protección y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, que permitirá trabajar una estrategia para promover la protección y seguridad de nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes, que permitan a nuestras instituciones ser más efectivos en la prevención de la violencia, ya que la población espera de nosotros efectividad y respuestas rápidas a sus problemas. Para ello, debemos tener en cuenta los factores y situaciones que originan la violencia contra los niños, contra las niñas y adolescentes, y adecuar nuestras acciones para mostrar resultados concretos en forma conjunta y sobre todo de manera articulada. Trabajaremos protocolos de actuación articulada que garantice la celeridad de los procesos. Muchas veces la población observa que las entidades del Estado actuamos de manera dispersa. Por ello, esta instancia permitirá formular esas acciones conjuntas y coordinadas de prevención y de atención al interior del grupo familiar y en las escuelas. Con el Ministerio de Educación, a través de un convenio, estamos implementando contenidos temáticos en la malla curricular de inicial, primaria y secundaria, y otras acciones que seguramente el ministro de Educación hará de vuestro conocimiento. De igual modo, este espacio de articulación interinstitucional, público, privado y de la sociedad civil permitirá fortalecer los servicios y mecanismos de atención y protección de nuestros niños, niñas y adolescentes y sus familias, que son nuestra prioridad, qué duda cabe. Será importante también promover la generación de estudios y data estadística que nos permita contar con información detallada y precisa para tomar las acciones específicas respecto de la problemática de violencia hacia nuestros niños, hacia nuestras niñas y hacia nuestros adolescentes. Los niveles de violencia a lo que están expuestos son extremos. Por ello, tenemos que articular esfuerzos los tres poderes del Estado, la sociedad civil, poniendo énfasis en el núcleo familia, desde el Ministerio de la Mujer, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Interior, desde la Fiscalía, desde el Poder Judicial y desde las demás instituciones, para actuar con celeridad y con dureza, para que los agresores cesen en sus intentos de seguir haciendo daño a nuestros hijos, a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras adolescentes. La madre, el padre, los familiares y en general, todos los y las integrantes de la comunidad debemos garantizarles el efectivo ejercicio de sus derechos, especialmente el de buen trato, integridad personal, vivir en un ambiente sano, libre de violencia para lograr su desarrollo integral. Al respecto, la encuesta nacional sobre relaciones sociales en ARES del 2015 arroja estas cifras. Dice que el 73% de niñas y niños de 9 a 11 años y el 81% de adolescentes de 12 a 17 años fue víctima de algún tipo de violencia en su hogar alguna vez en su vida. Estamos poniendo énfasis en el 81%. Asimismo, que el 75% de niñas y niños de 9 a 11 años y el 74% de adolescentes de 12 a 17 años han sido víctimas de algún tipo de violencia por sus pares en la institución educativa, alguna vez en su vida, y el 35% de adolescentes de 12 a 17 años fue víctima de violencia sexual alguna vez en su vida. Con respecto a los tipos de violencia, se tiene que el 58% de niñas y niños
de 9 a 11 años y 67% de adolescentes de 12 a 17 años de edad fueron víctimas de violencia psicológica alguna vez en su vida. El 58% de niñas y niños de 9 a 11 años y el 65% de adolescentes de 12 a 17 años de edad fueron víctimas de violencia física. El 35% de estos adolescentes entre 12 y 17 años han sufrido también de violencia sexual. Cuando miramos a los responsables de estas situaciones, las cifras nos revelan que en su mayoría la ejercen las personas con las que viven nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes, y que por ley son los directamente obligados a brindarles protección. Además de ello, encontramos una sociedad que no mira a nuestros niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos en proceso de desarrollo y descuidamos las reglas mínimas para su protección. ¡Basta ya! No podemos permitir más violencia hacia ellos y ellas. La respuesta a este grave problema exige de acciones articuladas en el marco de las políticas aprobadas en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, que fue priorizada por este gobierno. Nuestro compromiso y obligación como Estado y sociedad civil es trabajar para que nuestros niños, niñas y adolescentes logren su pleno y completo desarrollo. Pero en esta tarea no queremos estar solos. Nos acompañan instituciones cooperantes y de la sociedad civil con los que hoy conformamos esta instancia, este grupo de trabajo para elaborar una propuesta que permita promover acciones que garanticen una real protección y seguridad de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, que se les proteja a todos ellos de todo tipo de violencia. Todas las instituciones y organizaciones que integramos esta instancia tenemos un enorme reto de trabajar codo a codo por la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes y generar entornos protectores con una cultura de paz. Muchísimas gracias. Habitualmente, y dentro de nuestras tareas y funciones, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y otras organizaciones gubernamentales de cooperación internacional y de la sociedad civil, venimos trabajando para evitar la violencia en general y sobre todo la violencia contra la mujer y desde luego contra los niños, niñas y adolescentes. Hoy, convocados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nos hemos reunido aquí en el Ministerio de Educación para trabajar articuladamente, para desarrollar acciones que permitan bajar los índices de violencia en general y violencia sobre todo a los niños, niñas y adolescentes. En ese marco, las acciones preventivas juegan un rol fundamental. Poder desde la casa, los padres de familia, desde la escuela, los tutores y maestros, desde los espacios comunicacionales, los comunicadores y periodistas, desde los espacios públicos, las autoridades y líderes sociales y políticos, y también desde los espacios virtuales, generar estímulos convergentes para lograr una niñez, una juventud y una persona saludable, física y mentalmente, es fundamental.
naturalmente en el marco de una ciudadanía con límites, con normas y sin impunidad. Mientras tanto, los participantes de esta instancia hemos llegado a algunos acuerdos y algunas medidas que implementaremos a partir de hoy mismo. Primero, la educación sexual integral no es nueva en el Perú. El sistema educativo y las instancias correspondientes la vienen desarrollando desde hace varios años. Nuestra decisión es que en los colegios, con los padres de familia, desarrollemos una educación sexual integral que permita que nuestros escolares, desde muy chiquitos, aprendan a reconocer su estructura corporal, la quieran, la valoren, cuiden su cuerpo y cuiden su integridad personal. Una educación sexual integral implica tener conocimiento de su estructura biológico-reproductiva, de manejarse adecuadamente desde la perspectiva socioemocional y también poner en práctica sus principios ético-morales. Esa educación sexual es fundamental, sobre todo fortalecerla en la secundaria para que los alumnos y alumnas sepan que la sexualidad es algo que debe desarrollarse desde una perspectiva saludable, plena y con responsabilidad. Otra medida que estamos planteando es todo lo que tiene que ver con el acompañamiento, la cercanía y la consejería en la casa, con la participación de la Policía Nacional, de los maestros, de una orientación y tutoría que permita que los chicos sepan distinguir las conductas de riesgo fundamentalmente. Por ejemplo, las conductas de riesgo vinculadas a drogas, a alcohol, a tabaquismo, a saber identificar y dejar de lado las peras malogradas, las fiestas semáforo y los grupos de amigos que los pueden atraer, incluyendo adultos, y que puedan poner en peligro su integridad personal, su integridad sexual y su integridad en general. Pero necesitamos consejería para los padres, para los tutores y los maestros. Convocamos en nombre de esta instancia al Colegio de Psicólogos del Perú y a las facultades de psicología de las universidades públicas y privadas para trabajar juntos y puedan visitar los colegios y los lugares comunitarios para apoyar la formación socioemocional y afectiva de nuestros alumnos. Todos reclamamos un psicólogo en cada colegio. Lamentablemente no hay el presupuesto suficiente. Si las facultades de psicología y el colegio de psicólogos ponen a disposición de los colegios como práctica profesional, como una colaboración, yo creo que van a ayudar mucho en el campo de la orientación, la tutoría y la consejería para nuestros niños, niñas y adolescentes. Y finalmente, está por iniciarse el año escolar. Vamos a relanzar las brigadas escolares.
con padres de familia, con auxiliares de educación y con la Policía Nacional del Perú. En cada colegio trataremos que haya una brigada de padres de familia que por turnos en las inmediaciones al ingreso y salida de los colegios cuiden de que algún fascineroso se acerque a nuestros alumnos. Esto ya se ha hecho de parte del Ministerio en años anteriores. A partir de este año escolar, progresivamente, todos los que estamos reunidos acá, vamos a implementar las brigadas escolares. Señores, hay mucho por hacer, pero hay que comenzar. Muchas gracias. El señor ministro de Educación ha resumido las 4 medidas que por consenso este mediodía hemos adoptado las instituciones que hemos sido convocadas por la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ya no voy a comentar estas medidas. Lo único que tengo que agregar es que en América Latina tenemos una población de 190 millones de niños. 190 millones de niños. Pero justamente es una zona donde predomina la pobreza. Y dentro de esas condiciones predomina también un clima de violencia que afecta principalmente a los más vulnerables, a los más débiles, que son los niños y adolescentes. En esas circunstancias, por ejemplo, se puede explicar, no justificar, sino explicar que en el caso del Perú, de las víctimas de violencia sexual, el 70% son niñas y adolescentes, o niños y adolescentes. Es decir, las víctimas de violencia sexual no es la población adulta de más de 18 años, es la población adolescente y que está en una situación de niñez. Entonces, eso nos lleva a juntarnos, porque una pregunta que los amigos periodistas se podrán estar preguntando esta mañana es: ¿y cómo ocurrió esta suerte de milagro? Que se han juntado representantes de un poder del Estado, ministerios, el Ministerio Público, también la Mesa de la Concertación de la Pobreza, etc. Es que ninguna batalla, si se quiere ganar, se puede hacer solo. Tiene que ser en equipo, tiene que ser una cosa coordinada para que haya objetivos comunes. Y en esa línea es que nos hemos juntado esta mañana para constituir una instancia nacional para promover la protección y seguridad de las niñas, niños y adolescentes. Promover la protección. Es decir, ustedes verán que no nos hemos puesto a discutir si es conveniente la pena de muerte o no, si cadena perpetua, si no hay beneficios penitenciarios. ¿Por qué? Porque esa es la última fase de un circuito. El tema es cómo evitar que esto se siga produciendo. Nosotros no somos tampoco ilusos para decir que van a haber violaciones ceros en adelante. Es como alguien dice, corrupción cero. Eso no es tan cierto. Lo que es correcto es disminuir al más mínimo las violaciones o la corrupción, en su caso. Lo que sí debe haber es tolerancia cero. Tolerancia cero, por ejemplo, con violaciones. Y para que haya tolerancia cero, eso tiene que ver, por ejemplo, también con la propia conducta del núcleo familiar. Que cuando se presente una conducta de agresión, sean capaces de denunciar, así sea la propia familia el agresor. No guardar silencio, no incrementar lo que se llama la cifra negra de la criminalidad, que mucho tiene que ver con los delitos sexuales. También tiene que no haber tolerancia, por ejemplo, por el lado de la policía. Cualquier denuncia tiene que ser tramitada, ponerle en conocimiento de las autoridades competentes, particularmente del Ministerio Público. Y si eso ya se judicializa, recién el Poder Judicial tendrá que decir su palabra. Es decir, el Poder Judicial es el último en intervenir en este circuito. No es el primero, como a veces la población cree, es al final. Y tengo que decirles que el año pasado, 2017,
La Corte Suprema ha confirmado 406 condenas por delitos de violación sexual. Estoy hablando de lo que han llegado a la Corte Suprema porque hay algunos que se quedan nomás en las Cortes de Justicia, quiere decir que son más las condenas. Y la Corte Suprema también ha ratificado el año pasado 60 cadenas perpetuas. No es que haya una mano blanda, ni es que haya impunidad. El sistema de justicia responde con eficacia cuando las cosas se hacen bien. Entonces, nos hemos juntado ahora, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Ministerio Público. ¿Por qué? Porque hay que poner por delante la prevención. Y la prevención con protección. Las medidas que ha anunciado el ministro de Educación van en esa línea. No van principalmente por el castigo, de eso ya tenemos cantidad de normas. El tema es cómo evitar que esto se vuelva a repetir. Entonces, en esa línea es que se está constituyendo una suerte de coordinadora nacional para promover la protección y la seguridad de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. Eso es lo que explica el por qué este mediodía nos hemos reunido todas las instituciones que estamos presentes en esta reunión. Eso es lo que yo tengo que decir. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Ciertamente nos hemos reunido para firmar nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta en estas acciones articuladas que se promueven por el Ministerio de la Mujer. Desde la Fiscalía nosotros podemos decir que hay dos planos de trabajo acá, el plano preventivo y el plano judicial. El plano preventivo ya lo hemos conversado ahora. Yo puedo también afirmar desde el punto de vista del trabajo fiscal que tenemos a la fecha, desde el año 2000 al 2017, 263.584 denuncias por temas de violencia sexual de menores. En el año 2017, 25.000 casos. Ciertamente esto es preocupante. De manera que nosotros tenemos ese compromiso de trabajar. Desde el punto de vista de la Fiscalía, todo el esfuerzo. En la Fiscalía tenemos acciones preventivas. El programa Yo Denuncio, el programa de niños, jóvenes líderes, el programa de padres de acercamiento a la colectividad. Pero desde el punto de vista fiscal, dado los últimos acontecimientos, estamos impartiendo una directiva para que los fiscales actúen con mayor celeridad y prontitud y sean más diligentes en temas de búsqueda de pruebas en estos casos. De esta manera que estamos actuando de manera inmediata y de manera conjunta. Nos interesa mucho la protección de los niños. El tema de la pena de muerte es un tema que se puede trabajar en otro momento. Ahora necesitamos actuar de manera conjunta con la policía, con el Poder Judicial y con las autoridades educativas. De esta manera que se cuenta con la Fiscalía para estos casos. Muchas gracias. Buenas tardes, señores periodistas. Primero, felicitar a la ministra de la Mujer, con quien hemos venido coordinando y trabajando, y sobre todo resaltar estas 4 medidas importantes que el señor ministro de Educación ha entregado a todos ustedes y a la comunidad en general. Es cierto que hemos estado actuando en forma dispersa en el tema preventivo, por eso he querido resaltar este trabajo multisectorial y creo que es la única manera de poder vencer y ayudar y apoyar a todos nuestros niños y niñas y adolescentes en nuestro país, que es el tesoro prácticamente de nuestro Perú. Pero quisiera agregar una medida más que también hemos consensuado, es referente a la alerta Amber. Esta alerta ya llevada a cabo en varios países, especialmente en Centroamérica, Colombia, Estados Unidos y también Alaska, que ha dado magníficos resultados, donde apenas tengamos la denuncia en la comisaría, en este caso en nuestro país, inmediatamente se ponga en alerta a todos nuestros conciudadanos. Nuestros ciudadanos, a través de los medios de comunicación, sabrán qué es lo que pasó con este menor, seguramente lo van a poner en conocimiento a nivel de todo el país. Yo creo que esta alerta es la que va a poder comprometer también a toda la sociedad en general. Que colaboren, que contribuyan, que la seguridad es de todos nosotros. No solamente es de algunas instituciones del Estado. Todos tenemos que colaborar. Esta alerta la vamos a poner en práctica prácticamente a partir de esta conferencia. Inmediatamente cualquier denuncia de un niño
niña o adolescente desaparecido, debe tener conocimiento el público en general para que colabore, contribuya con nosotros, a través, por supuesto, de los medios de comunicación. Eso es lo que quería agregar a estas 4 medidas importantes que ha anunciado el señor Ministro de Educación. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.